Bienvenidos a su grupo de Biblia San Jerónimo. Soy María Eugenia Correa Guisáiz, teóloga de la Universidad Pontificia Bolivariana. Recuerden tener a la mano un cuaderno, la Sagrada Biblia, el Catecismo de la Iglesia Católica. Cada que hagamos referencia a una cita de cada uno de estos libros, debemos irlas leyendo de cuenta propia para que hagamos un estudio bien completo. Vamos a estar muy juiciosos con la lectura. Cada clase será montada en YouTube para que puedan repasar durante la semana. Al ingresar a la página de YouTube, por favor suscríbase y dele clic a la campanita para que le llegue el mensaje cada que suba un nuevo video. El tema de hoy es inspiración y revelación en la Biblia. Oración de San Jerónimo. Oh Dios, que concediste a San Jerónimo saber gustar de las Sagradas Escrituras y vivirlas intensamente, haz que nosotros, tu pueblo, nos alimentemos cada vez más de tu palabra y encontremos en ella la fuente de la vida, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Invocación al Espíritu Santo. Me dispongo, Señor, a estudiar tu palabra. Dame tu espíritu para que la pueda acoger y comprender, que sepa estar atento a tus insinuaciones, me dé discernimiento para saber qué me quieres decir y sinceridad y fuerza para aceptarlo. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces vamos a hablar sobre la inspiración y la revelación. Sabemos que Dios es el autor de las Sagradas Escrituras. Las verdades reveladas por Dios que se contienen y manifiestan en la Sagrada Escritura se consignaron por inspiración del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios inspira a los autores humanos, actúa en ellos y por ellos, respetando las particularidades de cada persona, su tiempo y su historia. La Biblia está inspirada por Dios, lo dice San Pablo en la segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, que dice así: toda escritura es inspirada por Dios. De hecho, la palabra inspirado viene del idioma griego que significa literalmente respirado, o sea, respirado por Dios. Dios sopla su espíritu en las palabras de los autores humanos para convertirlas en palabra viva de Dios. Esto es parecido a cuando Dios formó a Adán. Génesis 2:7 dice así: entonces Yahvé Dios formó al hombre con polvo de la tierra. Luego sopló en sus narices un aliento de vida, y existió el hombre con aliento de vida. Palabra de Dios. Dios, al soplar sobre Adán, le otorga el espíritu y le da vida. De la misma manera sucede con su palabra. Es emocionante saber que de la misma manera que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, así la palabra de Dios es verdadera obra de Dios y verdadera obra humana. De hecho, Jesús es la palabra de Dios venida en carne humana, como dice en San Juan capítulo 1 versículo 14, que dice así: y la palabra se hizo carne, puso su tienda entre nosotros y hemos visto su gloria. Dios, el autor principal de la Biblia, el Catecismo de la Iglesia Católica dice en su número 105: las verdades reveladas por Dios que se contienen y manifiestan en la Sagrada Escritura se consignaron por inspiración del Espíritu Santo. Miren que esto lo dice el Catecismo. Acuérdense que les he dicho que deben buscar en el Catecismo, tener la Biblia y el Catecismo para todos estos estudios. Ahora vemos los autores secundarios de la Biblia. En el número 106 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: en la composición de los libros sagrados Dios se valió de hombres elegidos que usaban de todas sus facultades y talentos. De este modo, obrando Dios en ellos y por ellos como verdaderos autores, pusieron por escrito todo y solo lo que Dios quería. Aunque Dios es verdadero autor, los escritores sagrados, también llamados hagiógrafos, son verdaderos autores de los libros de la Biblia, pero los podemos llamar autores secundarios.
Este punto es muy importante, pues, como sabemos, en la Biblia hay muchos libros y en esos libros muchas y muy variadas formas de escribir que dependen de los talentos y limitaciones de cada autor, ya que Dios no hizo un dictado que el escritor solo transcribió como un secretario, sino que Dios permitió que se plasmaran los diferentes estilos y conocimientos de los diversos autores, sin errores. También aclara la Iglesia en su catecismo en el numeral 107. Como todo lo que afirman los agiógrafos, autores inspirados, lo afirma el Espíritu Santo, se sigue que los libros sagrados enseñan sólidamente, fielmente y sin error la verdad que Dios hizo consignar en dichos libros para salvación nuestra. Por eso cuando nosotros leemos la Biblia o la escuchamos proclamar, nos emocionamos porque la Biblia es palabra de Dios, es como una carta de amor que Dios nos escribe a cada uno. El Espíritu Santo ejerce con los autores sagrados 3 acciones. Les ilumina el entendimiento para que comprendan lo que Dios quería decirles. Les mueve la voluntad para que escriban todo y solo lo que Dios quiere. Y les cuida para que no se equivoquen en nada de lo concerniente a la salvación. Este hecho de la inspiración nos lleva a hacer una reflexión importante que hay que tener en cuenta a la hora de comprender el mensaje bíblico. Primera, que Dios habla en la Biblia por medio de los hombres con un lenguaje humano. Esto lo dice la Dei Verbum. Dios habla en las Escrituras por medio de hombre y el lenguaje humano. Esto está en la Dei Verbum 12. La mayor parte de los autores escribieron el Antiguo Testamento son desconocidos. Los que escribieron el Antiguo Testamento son desconocidos. Cosa muy comprensible dado que antiguamente, especialmente los pueblos orientales, no tenían el sentido de propiedad que tenemos hoy. Nosotros componemos una poesía o un libro y lo primero que aparece es el autor. En cambio los antepasados no. Los escritos más que al individuo pertenecían a la comunidad y no ponían por lo general su firma. Ahora vamos a ver las consecuencias de la inspiración. La primera es la revelación, es decir, que Dios se abre, se revela, se manifiesta a cuantos abren la Biblia y la leen con fe. El segundo es otro efecto es la unidad de toda la Biblia. Aunque haya sido escrita en un largo tiempo y por diversos autores sagrados, es producto de la sabiduría de Dios. Un solo autor que quiere revelar al hombre un mensaje central, el misterio de Dios preparado en el pueblo de Israel y manifestado en Cristo Jesús. El tercero es la sacramentalidad de la Biblia, es decir, la Biblia es un signo visible de Dios y ofrece la oportunidad de encontrarse con Dios en Cristo. El otro es la inerrancia de la Biblia, es decir, la ausencia de todo error. Esto conlleva 2 verdades, que siendo toda la Biblia inspirada por Dios, toda su doctrina es palabra de Dios y en ella no puede haber error o falsedad en lo concerniente a la salvación, que entre la Biblia y las ciencias naturales no puede haber oposición porque tienen el mismo Dios como autor y creador. No olvidemos que la Biblia no es un libro donde se pueda buscar y encontrar historia o geografía, datos científicos del origen del universo. El autor sagrado no le interesa la verdad histórica o geográfica, sino que la enseñanza religiosa sobre el sentido de la vida humana en relación con Dios a fin de que el hombre llegue a la salvación. Estos son los principios fundantes de la verdad bíblica. Primero, que el objeto formal de la verdad bíblica es la salvación del hombre y no tanto el hecho histórico. Segundo, que al acceder a la verdad bíblica es indispensable el conocimiento y el buen uso de los géneros literarios. Y tercero, que la verdad bíblica es históricamente progresiva y tiene su culminación y plenitud en Jesucristo, camino, verdad y vida. Dios desvela su designio, su doctrina, como lo hace un padre con su hijo, poco a poco. Dios sigue una pedagogía. Cada siglo nos da una nueva luz que se proyecta sobre las verdades escondidas desde la eternidad. La verdad de la Escritura es, por tanto, fruto de la totalidad de los textos sagrados. Bueno, ahora vamos a ver qué es la revelación. Digamos, que es la manifestación por la que Dios hace conocer a los hombres verdades que por sí mismos serían incapaces de conocer. Literalmente, revelación quiere decir quitar el velo que oculta algo. Entre estas verdades está la verdad profunda de la creación, la verdad de la Santísima Trinidad,
las relaciones entre Dios y el hombre a través de la gracia que nos capacita para hablar con Dios y entrar en diálogo amoroso con Él. Dios como Padre lleno de misericordia, el destino del hombre a unirse a Dios en el cielo, las postrimerías o novísimos. Dios se ha revelado, ha hablado para que lo conozcamos, y el único motivo ha sido el amor a nosotros, el querer compartir con nosotros su vida divina y trinitaria. Si la revelación es la manifestación de Dios mismo y de su amor, nosotros los hombres no podemos quedar indiferentes. Hemos de acoger a Dios, recibirlo, abrirle las puertas de nuestro corazón, corresponder a su amor, como expresa San Agustín, para que escuchando crea y creyendo espere y esperando ame. Solo conociendo y creyendo en la Sagrada Escritura como revelación divina tendrá nuestra lectura bíblica un verdadero sentido, y solo así podremos escuchar con fe el mensaje que hoy Dios nos quiere decir a cada uno de nosotros. Cuando esta manifestación de Dios se pone por escrito, tenemos la inspiración. En resumen, inspiración es la acción divina sobre la mente y la voluntad de los hombres para que fijen en libros esa revelación de Dios, transmitida de boca en boca. El Concilio Vaticano II lo dice bellamente: la revelación que la Sagrada Escritura contiene y ofrece ha sido puesta por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo. La Santa Madre Iglesia, fiel a la fe de los apóstoles, reconoce que todos los libros del Antiguo y Nuevo Testamento, con todas sus partes, son sagrados y canónicos, en cuanto que escritos por inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios como autor y como tales han sido confiados a la Iglesia. Esto está en la Dei Verbum, capítulo 11. La revelación tiene su plenitud en Jesucristo, el Hijo de Dios, hecho hombre, que nos ha comunicado toda la verdad. Ya no habrá más revelaciones. Con Cristo se cerró la revelación. Él es la última palabra del Padre. Bueno, como conclusión podemos ver, por todo lo que hemos dicho concluimos. La Iglesia siempre ha afirmado que la Biblia no es un libro meramente humano, sino que hay en ella un valor superior, por estar inspirada por Dios, y así lo ha declarado en 4 grandes concilios: el Florentino, el Tridentino y el Vaticano I y II. Por tanto, es una verdad de fe revelada que hay que creer. Resumamos el significado de revelación. ¿Qué es? La revelación es la manifestación de Dios mismo, de su intimidad. ¿Cómo se revela? Con palabras y hechos progresivos. ¿Por qué se revela? Por amor. ¿A quién se revela? Al hombre, primero al pueblo de Israel y después a todos. ¿Para qué se revela? Para invitarnos y recibirnos en su compañía, ofreciéndonos su salvación. ¿A través de quién se revela? A través de los autores sagrados, a quienes les inspiró que escribiesen su mensaje de salvación. Ahora bien, la palabra divina pasa por la palabra humana, pero no se identifica con ella, como la gracia pasa por los sacramentos. En ella pone Dios su morada y desde ella dialoga y entabla el encuentro de salvación con los hombres. En su mensaje revelado en la Biblia no hay ningún error concerniente a nuestra salvación, aunque haya imprecisiones de carácter histórico o científico, pues los autores sagrados no eran historiadores, ni querían hacer historia en el sentido del positivismo moderno. La inspiración ha sido concedida al autor humano en vista de su determinado mensaje que ha de comunicar en orden a la salvación del hombre. Nuestra respuesta a la revelación de Dios es la fe, para que el hombre se haga partícipe de los bienes divinos que superan totalmente la inteligencia humana. Debe escuchar para creer, para que creyendo espere, esperando ame y amando viva y llegue a la salvación eterna y así gozar de la presencia de Dios. Terminemos con una oración. Señor, creemos, aumenta nuestra fe, que nos acerquemos a tu palabra con fe y reverencia, para encontrarnos contigo y poder entablar un diálogo de amor y de amistad. Que tu palabra sea luz en nuestro camino,
fuerza para nuestra voluntad y aliento para nuestro corazón. Amén. Los espero dentro de 8 días.